Esa idea y esa teoría de la inmortalidad del alma, que cuando una persona muere sigue consciente o una parte de él no se muere, eso no es bíblico. En la Biblia nada es casualidad. Ustedes pueden imaginar el dolor que sufrió después del pecado Adán. Hemos comprobado cómo Dios trajo su trono a la tierra. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el estudio de la lección de esta semana, que se titula Fundamentos de la Profecía, para este sábado 17 de mayo del 2025. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6 y versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Como siempre, para tener el estudio de la palabra de Dios, debemos hacerlo con oración. Oremos. Amado Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Dirige nuestro estudio y que tu Espíritu Santo nos guíe a las verdades que tú enseñaste a través de los escritores bíblicos. Prepara nuestra mente y nuestros corazones para poder recibir tus enseñanzas con la disposición de poder ponerlos por obra. Bendice a cada hermano y cada hermana que está participando de este estudio. Bendice sus hogares y sé propicio a cada uno de ellos y de nosotros. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de esta semana nos lleva hacia el trono celestial, pero también nos lleva hacia el Edén. Hemos descubierto en el estudio de esta semana que Dios no solamente pone como administrador del mundo a Adán, lo pone como administrador del Edén. Y eso no es ninguna novedad. Pero ¿cuál es el descubrimiento? Que el Edén es la morada de Dios. Ustedes pueden decir, ¿cómo? El repaso de la lección de esta semana, todos los textos, cada cita bíblica y del espíritu de profecía nos enseñan que Dios estuvo con su morada en el huerto de Edén. Es más, en el momento cuando el huerto es traspuesto hacia el cielo, allí estaba la morada de Dios. Y es lo que vamos a descubrir en el estudio de esta semana. Y para eso vamos a la primera parte. La primera parte se titula Heme aquí, envíame a mí. La experiencia del profeta Isaías es en un tiempo de esclavitud, cuando el pueblo de Israel no solamente estaba de esclavo, sino que estaba apartado. Estaban recibiendo la recompensa del apartarse de Dios. Recordemos que siempre las promesas de Dios son condicionales. ¿Condicionadas a qué? A la obediencia. Y Dios siempre les decía: si guardares mis mandamientos, si anduvieres conforme a mis enseñanzas, a mis estatutos, entonces te vendrán todas estas cosas. Pero si no lo hicieren, pues entonces el resultado será aquel. Y esa es la circunstancia en que el profeta Isaías escribe. Quiero leer el capítulo 6 y versículos desde el 6 hasta el 8. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí hay dos eventos. El uno, el reconocimiento de Isaías que es pecador. Y viene la parte del perdón o la justificación por la fe en el momento en que simbólicamente uno de los serafines toma el carbón. Obviamente esto es simbolismo de el
altar del incienso, toma uno de los carbones, lo pone en su boca y le dice, has sido limpio. En ese momento pregunta, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, envíame a mí. En el momento que nosotros recibimos el perdón, recibimos la gracia salvadora, perdonadora y transformadora. En ese momento, lo que queremos es compartir el mensaje con las demás personas, porque esa experiencia de sentirse perdonado nos lleva hacia allá. En el momento que hay la separación del hombre y Dios, producto del pecado, no hay ninguna forma de que el hombre pueda llegar hacia Dios, solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma. Por eso es que la Biblia en Hechos dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la única fuente de justificación. Empieza con esta parte del profeta Isaías, y aquí es donde vamos a descubrir, en la siguiente parte, es donde vamos a descubrir cómo Dios mismo trasladó su morada en el momento que crea este mundo, traslada su morada para morar con el hombre. Y ese era el propósito de Dios, siempre ha sido. La promesa es que después de que se termine el pecado, Dios trasladará la santa ciudad a esta tierra. El propósito inicial de Dios se cumplirá. Para eso vamos a ver la parte que dice los dos querubines. Y aquí es donde debemos poner atención, porque desde aquí empezaremos a ver la morada de Dios es el huerto de Edén. Y podríamos decir nosotros de que el huerto de Edén es la provincia. Y dentro de la provincia está la capital, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. En ese entonces, en el momento que Dios tenía la comunión con Adán y Eva directamente, no sé si estaría la ciudad de oro, pero el trono de Dios sí estaba. Pongamos atención a esta parte, que esto nos va a decir que Dios mismo estaba morando acá en la tierra. Génesis capítulo 3, del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiero que reflexionemos en lo siguiente. Primero, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay doctrina en esta parte, en este versículo. El hombre no puede vivir a menos que coma del árbol de la vida. Por lo tanto, esa idea y esa teoría de la inmortalidad del alma, que cuando una persona muere sigue consciente o una parte de él no se muere, eso no es bíblico. La Biblia dice, y esa es la advertencia que Dios le da al hombre: si comes del fruto, morirás. Y lo saca del huerto de Edén. Pero miren lo que dice. El versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pongamos atención a esto. Dice que puso querubines y aquí está la palabra puso. Yo quiero que leamos dos textos. Éxodo capítulo 25 y versículo 9. Dice Éxodo 25, 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré.
y Números capítulo 3 y versículo 26. Las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. La palabra que se utiliza cuando dice puso dos querubines es la misma palabra que se usa para tabernáculo. Es la palabra shakán. La palabra shakán quiere decir moró o poner su tabernáculo, poner su tienda. De esta palabra se deriva la palabra Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? Era la presencia de Dios en el arca, en el propiciatorio, ahí en la parte de encima donde estaban los querubines. Eso era lo que impedía que cualquiera pudiera entrar hacia el lugar santísimo, porque allí estaba la Shekinah. Si bien es cierto, no hay un texto que hable de esto, pero se conoce a través de la historia judía que allí existía la Santa Shekinah, que era la presencia de Dios, y es derivado de la palabra Shakán. Lo que quiere decir la Biblia, entonces, es de que Dios estaba allá. Su trono, según vemos más adelante en el libro de Ezequiel, su trono estaba en la parte del norte. En el momento que saca a Adán y a Eva del huerto de Edén, él mueve su trono. Ya vamos a ver otros textos en los otros días. Él mueve su trono hacia el oriente. ¿Para qué? Para quedar cerca del lugar a donde había sido sacado el hombre. A veces el relato bíblico no es tan expresivo, pero yo me imagino a un Dios despidiendo a Adán y a Eva con mucho dolor. Y yo me imagino también a un Adán y a Eva abandonando el Edén con dolor y con lágrimas. Esto equivaldría como cuando despedimos a un ser amado y se va de viaje. Y el viaje es por mucho tiempo. A nadie le gustan las despedidas. Más o menos ese es la despedida que Dios hace en el momento que Adán y Eva son sacados de Edén. Eso lo vamos a comprobar con la siguiente parte, que se titula Como carbones encendidos. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante, leemos lo siguiente. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y en los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. ¿Qué les parece? El Espíritu le decía hacia dónde se muevan. ¿Quiénes son estos seres vivientes que tienen cara de águila, cara de buey, cara de hombre, cara de león? Comparemos este pasaje con Isaías capítulo 6 y versículos del 1 hasta el 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz
del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Esta es la parte que ya habíamos leído, hasta el versículo 8, donde pone el carbón encendido, que toma del altar del incienso y toca los labios de Isaías. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, y desde el versículo 1, yo quiero leer. Esta es otra visión, mire. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, repito, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. No voy a leer todo el pasaje, pero esto nos dice que estos seres con cara de león, con cara de águila, con cara de buey, con cara de hombre, son querubines. Y eso lo confirma en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Voy a leer el último texto porque quiero que esto quede claro. Dice Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Miren la apariencia de estos seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, lo mismo que habíamos visto en Isaías y Ezequiel. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Estos seres vivientes eran o son querubines. ¿A quiénes pone Dios a guardar la entrada del huerto de Edén? A querubines. Esto nos da la certeza, y los querubines son los que están inmediatamente en la presencia de Dios, para utilizar un término humano, cuidando, protegiendo. Obviamente, Dios no necesita protección de un querubín, pero es la figura que se usa. Por eso es que Lucifer era querubín protector. Cuando Dios saca a Adán y a Eva y pone querubines, su trono lo acerca hacia el lugar. Y eso lo ratifica Ellen White. Recordemos de que cuando dice y puso, utiliza la palabra Shakán, que de allí viene Shekinah. Eso quiere decir que allí puso su morada Dios. ¿Para qué? Para estar cerca. Ellen White en Patriarcas y Profetas dice que Adán y Eva venían hasta allí donde se veía el reflejo de los querubines y de la espada que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. No es que Dios no quería que ellos vivan eternamente, no quería que el pecado se perpetúe por los siglos de los siglos, porque ellos ya habían pecado. Imagínense una persona con un cáncer, con dolores indescriptibles y que no pueda morir. Era una tragedia mayor todavía si se les hubiera permitido comer del árbol de la vida. Estos 4 seres vivientes, coincidencialmente, tienen los rostros de las figuras que se utilizaban en el campamento. Y aquí vamos a la siguiente parte de la lección, que es Dios entre su pueblo. La figura, como cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, acampaban, el tabernáculo estaba siempre en el centro.
Y en los 4 lados habían 3 tribus, 3, 3, 3 y 3. Y de esas 3, una siempre era la que estaba como principal. De un lado estaba la de Judá, del otro lado estaba la de Rubén, del otro lado estaba la de Dan y del otro lado estaba la de Efraín. Coincidencialmente, ellos tenían las figuras. La de Judá, la imagen que utilizaba era la de un león. Por eso es que en Apocalipsis dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. La de Rubén utilizaba el rostro humano. La de Dan era la del águila y la de Efraín la figura de un buey o de un becerro, que es lo mismo. Entonces, miren cómo en la Biblia nada es casualidad. En la Biblia cada simbolismo tiene una razón de ser. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, tendrá 12 puertas y 12 columnas. Las 12 puertas son las 12 tribus de Israel y las 12 columnas son los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, como habíamos visto, nada es casualidad. Y aquí, para complementar la idea acerca de que Dios puso su trono, e inclusive podríamos decir de que Adán no solamente fue administrador del mundo, fue el mayordomo de la provincia de Edén. Y todo eso lo perdió. Ustedes pueden imaginar el dolor que sufrió después del pecado Adán, y tuvo casi 1000 años para arrepentirse, porque no solamente que le dolió haber defraudado a Dios ante tanta confianza, haberle confiado todo, sino al ver, como dice Ellen White, cómo la maldad se iba multiplicando por causa de una sola decisión de él. Entonces leemos la última parte, que es la caída de Lucifer. Y esta parte complementa lo que hemos dicho. Quiero leer el libro de Ezequiel. Vamos a regresar al libro de Ezequiel. Ezequiel 28, desde el 11 hasta el 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Quiero que analicemos lo siguiente. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. ¿En dónde estaba Satanás? En el huerto de Dios, en Edén. Allí estuvo Adán. El monte de Dios es la morada de Dios. Entonces, ese Edén que estuvo en la tierra era la morada de Dios, que Dios la trasladó acá en el momento que crea al hombre. Y lo convierte en mayordomo, en administrador de esa parte de la provincia, no de la ciudad. La ciudad es otra cosa, pero Dios pone su trono aquí. Y dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hemos comprobado cómo Dios trajo su trono a la tierra. Y dice Ellen White, y eso está en la parte de la lección del día lunes, que Adán y sus descendientes obedientes iban a ofrecer sacrificio allí.
a la puerta de entrada de Edén, porque Dios mantuvo, aun cuando el pecado se iba multiplicando, mantuvo su morada. ¡Qué Dios tan paciente, tan misericordioso! Por eso digo, a veces la Biblia no expresa todo. Por eso es que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Cuánto dolor debió haber sentido Dios al echar a Adán y a Eva del huerto? Y mantiene su trono allí. Y dice Ellen White en Patriarcas y Profetas que antes del diluvio recién el Edén se fue al cielo. Recién ahí retira su trono y se va al cielo. Pero miren qué Dios misericordioso. Pocos años después, poco tiempo después, bueno, fueron algunos años, pero Dios buscó la forma de regresar, ya no en su trono, sino a través del tabernáculo. La misma palabra de Shacán ahora en Shekinah. Podemos dudar de un Dios tan misericordioso que nos busca, que siempre ha estado detrás del ser humano. Ese Dios omnipotente, ese Dios que ve Isaías, ese Dios que ve Juan, ese Dios que ve Ezequiel, refulgente, como la luz del mediodía, dice Ellen White en El conflicto de los siglos, como la luz del mediodía, pero que sin embargo no hiere. Ese Dios todopoderoso siempre ha buscado la forma de estar cerca del ser humano, aun cuando haya caído. Y nos muestra dos cosas: de que Dios, antes de pedirte algo, siempre da. A Adán le dio la administración no solo del mundo, sino de la provincia de Edén. Eso explica por qué en el día de la recompensa de los justos, Jesús le pondrá la corona a Adán en su cabeza y lo querrá abrazar, dice El conflicto de los siglos. Adán considerará que es indigno de recibir un abrazo de Jesús. Pone su corona, la pone a los pies de Jesús y él, en lugar de abrazarlo a Jesús, se postra a sus pies. ¿Por qué? Porque se considerará, porque esto es más adelante, se considerará indigno de esa salvación. Voy a utilizar un término muy común que se utiliza en mi país. Adán podría decir: Señor, yo la embarré, no soy digno. Pero Jesús, con su amor, con su misericordia, con su gracia que sobrepasa todo entendimiento, no lo dejará postrado en el piso, lo levantará y lo abrazará. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Qué hermosa lección. Qué hermoso es saber que ese Dios nos busca. Que Dios te bendiga. Y no te olvides darle like, comparte con las demás personas, comparte con tus hermanos de iglesia. Y que este sábado podamos mostrar a ese Dios misericordioso, a ese Dios que va siempre detrás del ser humano, siempre detrás del hombre, y que la iglesia sea edificada. Recuerda, suscríbete al canal, comparte, dale like y nos vemos la próxima semana en un nuevo estudio de esta lección que está muy hermosa. Que Dios te bendiga.